Hola, soy Iesu de Andrade. Estamos acá para una clase más y hoy trataremos de algunos temas que no tienen nada de particular en comparación con la lengua portuguesa. ¿Sí? Vamos a tratar del pretérito imperfecto, vamos a tratar de los numerales y del artículo neutro. El artículo neutro específicamente va a tener una particularidad con respecto a la clasificación, pero es una palabra que existe en portugués y la vamos a estudiar. Ustedes van a notar que no hay nada de especial. Vamos a tratar primero del artículo neutro y enseguida trataremos de los demás temas. Aparece el lo, las distintas formas, el artículo neutro. Bueno, antes de entrar en el detalle de cómo funciona el artículo neutro, es interesante comentar que la palabra lo puede aparecer como también pronombre de complemento verbal. Eso vamos a dar un ejemplo para poder sentir que hay una diferencia muy fácil de detectar, porque en un contexto será artículo, en otro contexto muy específico será un pronombre. Vamos a ver el ejemplo para evitar teorizar demasiado y no comprender. Vamos a ver cómo funciona. Yo siempre veo a Sérico en San Telmo. ¿Tú lo encontrarás esta semana? Sí. Bueno, ¿me puedes darle un recado? Que me llame, que tengo algo importante para tratar con él. Claro, cómo no. Es encontrarlo y darle el recado. Ya está. Se puede notar a partir de este diálogo que cuando el lo se relaciona con el verbo, ahí estamos tratando de un pronombre de complemento verbal, ¿sí? Es bastante distinta de la situación del lo como artículo que vamos a ver a seguir. El artículo neutro propiamente. Los casos. La expresión idiomática. En este principio de trabajo con el artículo neutro es interesante hablar de las funciones que tiene. Lo que podemos notar en el uso del artículo neutro es que funciona sobre todo para dar destaque a las cosas. Negativo, positivo, no importa. Es una expresión para dar destaque. Es interesante notar en los ejemplos que vamos a pasar ahora que el artículo neutro así es llamado, digamos, por el hecho de que nunca estará frente a un sustantivo, nunca estará frente a un nombre. Es decir, nunca será ni masculino ni femenino. Lo que yo pienso es que necesitamos tener atención en este momento. Lo mejor es que todos estamos bien. O melhor é que todos estamos bem. Lo más absurdo es que los corruptos son grandes figuras de la sociedad. O mais absurdo é que os corruptos são grandes figuras da sociedade. Vemos que los ejemplos dados están con la situación de destaque que habíamos comentado. En estos casos, frente al adverbio, frente al pronombre relativo que. Vamos a ver un ejemplo. Lo bello de un partido de fútbol, para mí, es observar a la gente manifestándose. O bom de uma partida de futebol, para mim, é observar as pessoas se manifestando. Tu não tienes ideia de lo complicado que é minha vida. Você não tem ideia do complicado que é minha vida. Siempre siento lo maravilloso que es la presencia de mi hijo conmigo. Sempre sinto o maravilhoso que é a presença de meu filho comigo. Lo mío es dar clase de espanhol. O que faço de melhor é dar aula de espanhol. Las situaciones que vemos confirman los primeros ejemplos, una situación de destaque. Lo bello que es, lo complicado, lo maravilloso. Estas situaciones dan destaque a algo bueno, a algo maravilloso, a algo muy interesante, en fin, muy complicado. Entonces, la función de lo que esté claro para ti es destacar algo, sea positivo como bello, como maravilloso, sea negativo como complicado. En el ejemplo que vimos, hay también una situación de una expresión idiomática. Lo mío es dar clase de español. Esa es una expresión en español muy común, en el sentido de decir lo que más me gusta, lo que me siento más cómodo
Y ahí se dice, lo mío es dar clase de español. Al otro se puede decir, lo mío es trabajar en una oficina de abogacía. Y así podemos preguntar también, si lo mío es este, ¿cuál es el tuyo? ¿El tuyo cuál es? Ordenando los cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los números que aprendemos desde pequeños, desde chicos. Es así en español, es así en portugués. Lo que podemos destacar cuando hablamos de números cardinales es que son los números que organizan las cantidades de cosas que tenemos en la vida. Los destaques que podemos dar, una forma un poco distinta de escribir, un detallamiento ortográfico, nada más que eso. La lógica es la misma del portugués. Vamos a ver. Note el número 1, ya se destaca porque ya vemos una diferencia al portugués. En nuestro idioma se escribe igual el número y el artículo, indeterminado, masculino, singular, un, y el número 1. Como se puede notar, en español son distintos también cuando los escribimos. Así que tenemos un para el artículo y 1 para la cantidad. Otro tema interesante entre nuestro idioma y el español es que no existe femenino para el número 2. Los femeninos son destinados solamente a los artículos, nunca a los números. Así que podemos tener el ejemplo de tengo 2 amigas que viven conmigo. Más adelante vamos a tener la situación de las decenas que se diferencian en los 20 y los demás. La regla muestra que están decena y unidad escritos separados. Caso de 31, 47, 58, en fin, es la regla. Como excepción está la decena de 21, 22, 23 y así hasta los 30. Es decir, entre la decena y la unidad se escribe Y, exceptuándose los números de la decena 20 como vimos. En esta lógica se mantiene la situación en las centenas, los millares, millones. Solo entre las decenas y las unidades vamos a escribir la conjunción Y. Entre los demás citados no hay ninguna conjunción. 102, 1350, 1245, 3228. Ordenando los ordinales. Los ordinales y sus características. No existe aquí la necesidad de conceptuar lo que es un número ordinal. Tiene la necesidad solamente de saber que el número ordinal existe para poner orden. Esto es bastante obvio, pero es interesante observar algunos destaques con respecto al funcionamiento en el idioma español. Algunos destaques son interesantes para poder crear las diferencias y notar más fácilmente en comparación con la lengua portuguesa. Vamos a ver. El primer aviador de la historia fue Santos Dumont. O primeiro aviador da história foi Santos Dumont. El etíope llegó en primero, en segundo el marroquí y en tercer lugar el brasileño. O etíope llegó primero, en segundo o marroquino y en tercer lugar o brasileiro. Existe una forma de tratar el primero y el tercero que es un resultado de la pronunciación reducida. A eso le damos el nombre apócope, pero eso es un tema para tratar con los adjetivos. En este momento no. La situación es que los ordinales primero y tercero, cuando están en una situación frente a un sustantivo masculino y singular, ganan la forma reducida primer y tercer. En esta segunda frase se nota que la forma reducida primer va a existir frente al sustantivo. Si viene después, está normal, está como en la frase, en primero. Aparte de eso, lo que tenemos son situaciones más interesantes en el aspecto ortográfico, o sea, como ganar vocabulario, como cualquier palabra. El contacto nos va a dejar un poco más cómodos con respecto al uso
de las palabras, no necesariamente de los numerales, sea cual sea la clase gramatical. Vamos a hablar de cómo era, contextos de pasado. ¿Qué piensas de estudiar una conjugación sin necesariamente memorizar terminaciones radicales y cosas por el estilo? Vamos a tratar de la conjugación del pasado, vamos a observar algunos ejemplos y en las observaciones vamos aprendiendo. Vamos a ver. Cuando yo era niño y pasaba mis vacaciones en la casa de madera de mi abuela, en la ciudad de Salvador de Bahía, yo tenía entre 5 e 8 anos. Quando eu era criança e passava minhas férias na casa de madeira de minha avó, na cidade de Salvador da Bahia, eu tinha entre 5 e 8 anos. Es interesante notar, las formas en que están los verbos son fácilmente reconocidas. Aquí y allí tenemos una diferencia ortográfica nada más. Lo que queremos destacar es la función que tiene. Observa que lo más interesante en este contexto es que este pasado está tratando de describir algo y de hablar de hábitos. Esta es la función del pretérito imperfecto en español o en cualquier idioma que quieras dar. En francés, en portugués, no importa. El pretérito imperfecto tiene una función: describir el pasado y tratar de hábitos también. Pretérito imperfecto. Estructura y estudio comparado. Vimos a partir de la contextualización cómo identificar el pasado, específicamente pretérito imperfecto que estamos estudiando. Ahora vamos a ver en lo que toca la estructura. La vida era bastante más calma y sin violencia en la ciudad de natal que yo vivía en los años 1980. Paseábamos y volvíamos a casa durante la madrugada. Caminábamos y temíamos más al sobrenatural que a un acto de violencia urbana. A vida era bastante mais calma e sem violência na cidade de Natal que eu vivia nos anos 1980. Passeávamos e voltávamos para casa durante a madrugada. Caminhávamos e temíamos mais ao sobrenatural que a um ato de violência urbana. Observemos los verbos de la frase anterior y vamos a tratar de la estructura en el cuadro a continuación. Acá podemos observar que un verbo irregular tiene una probabilidad enorme de ser igual en español y en portugués, porque muchas veces son irregularidades que vienen desde el latín. Que el verbo terminado en ir y el terminado en er van a tener las mismas terminaciones como en portugués, con un detalle que es el acento agudo en la letra I de la terminación. Que los verbos terminados en ar, que son regulares, con excepción del verbo estar, cambian la letra V del portugués para la letra B del español en las terminaciones. Bueno, espero que con eso, con el término de una clase más, que hayas aprovechado bastante y nos encontramos de nuevo en la próxima. Hasta pronto.